les voy a hablar de lo que es la administración pública en los pueblos mayas. Como bien se saben que la administración quiere decir organización, controlar, dirigir. También quiere decir organizar o dirigir la economía del pueblo maya. La organización social y administrativa. La gran civilización que floreció en Mesoamérica, en el territorio mexicano de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de Tabasco y Chiapas, en los departamentos de Guatemala como Petén e Izabal. También se encuentra en parte de Honduras y Belice. Dentro de la organización social se basa en el parentesco. ¿Qué quiere decir? Que ellos están acordes a sus decisiones. También tenemos lo que son las clases sociales integradas por reyes, sacerdotes, guerreros comerciantes, artesanos, campesinos y los esclavos. Como ustedes se pueden dar cuenta que dentro de la clase social o la pirámide social encontramos al rey, Alac Uinic, el hombre verdadero, que es el que tiene el poder, el mando político del gobierno. También ahí él es el gobernante de todo lo que aparece en la organización social. También dice que se divide los gobiernos, pero el gobierno recaía en linajes principales, monopolizaban las tareas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos tenían la supervisión de la administración dentro del pueblo maya. También, como les decía, que el poder lo tenía Alach Winik, el hombre verdadero. También dentro de eso teníamos el, el término socioeconómico, que quiere decir que es el grado de relación del origen de la vida de una persona. Ellos se encargaban de administrar lo socioeconómico del pueblo, de la sociedad que se encontraba. También nos encontramos con la pertinencia, que es un linaje obligado, la pertinencia es donde se casaban la misma persona del nivel social. No se podían casarse ni mezclarse con nadie, sino que ellos se podían casar solo con su misma clase. Tenemos lo que son los agricultores. Ellos se encargaban de la agricultura, del maíz. Ellos eran los que cosechaban todo lo que comían. Y ellos dice que también eran los que tenían las parcelas, que quiere decir parcelas, sino que ellos se contribuían ese terreno en parcelas y que ellos cosechaban 5 manzanas de parcelas. También tenemos los que son los esclavos. Los esclavos en el sistema de parentesco incluían a los hijos Patacou. Nacían los esclavos. O sea que digamos que ahí los hijos ya nacían esclavos. También tenemos las castas. ¿Qué quiere decir las castas? Que los comerciantes o los guerreros desarrollaban tanta rapidez que tal llegaron a poner en peligro el orden tradicional. Entonces, por eso tenían las creencias populares del pueblo. De ahí tenemos lo que es la organización político-administrativo, que ellos se encargaban políticamente de gobernar. Tenía el gobierno, gobernaban ese entonces, que caían en linajes principales que
monopolizaban las tareas administrativas y religiosas, que querían decir que ellos administraban el gobierno y administraban lo que es la religión. En ese entonces era la religión maya, ¿verdad? También tenían un mandato político, económico, judicial, militar. En la comunidad, ellos se encargaban un derecho a acceder a sus hermanos, sobrinos, los cargos políticos de mayor rango. Si digamos que ahí en esa parte se moría el que tenía ese poder político, lo dejaba al hijo o al hermano más cercano, o sea, al mayor. También habla del omnipotente de Alachwinik. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese personaje? Es el Señor, el hombre verdadero, el rey, el que tenía el mando, el que dirigía esa parte más alta del pueblo maya. Él era el rey, él era el único que tenía poder político en la administración maya. También podríamos decir que era el dios superior de ellos. Y Alawich controlaba la vida de la comunidad desde la capital de Tito por el resto de linajes gobernantes. En las épocas de guerra, los tababó eran las personas del jefe militar supremo del periodo del tiempo superior. O sea, él era el que se encargaba se encargaba de la administración militar. Y aquí podemos encontrar el Alawich-Winik, hombre verdadero, dominado, Ajao, que es el señor, el rey, el que tenía el poder dentro del pueblo maya. Nadie más lo tenía, sino que solo él lo tenía. Por eso la administración pública del pueblo maya, él era el encargado de dirigir, controlar la economía de su pueblo. También él hablaba por los demás, él intercedía por los demás, por eso es que se le llama Señor, el Rey. Ya en la economía, la cultura maya sacó máximo rendimiento de sus tierras, como podemos observar que ellos usaban la técnica de las rosas. ¿Qué quiere decir la técnica de las rosas? Que ahí ellos lo cultivaban y quemaban las cañas, pero ellos no quemaban a cualquier hora las cañas, sino que ellos tenían un horario específico para hacer la técnica de la rosa, que es la agricultura. Y la agricultura se basa que ellos fueron unos grandes agricultores en el campo del maíz. Su cultivo era el principal, el maíz, no había otros cultivos. Tal vez habían lo que es el cacao, el frijol, el arroz, pero más su fundamento era el maíz, la actividad agrícola que ellos hacían constantemente. ¿Por qué? Porque su base era el maíz, su alimentación. También dice que ellos no solo sembraban, sino que ellos tenían un rito necesario a favor de los dioses de la lluvia y la vegetación. Ellos le pedían al dios de la lluvia y la vegetación por esos cultivos, nada más. No, ellos no sembraban así, sino que ellos le pedían al Señor de la lluvia y a la vegetación por la agricultura que ellos tenían en sus cosechas. El comercio. También ellos eran grandes comerciantes. Ellos importaban la mercancía como el jade. Ellos fabricaron mucho el jade, la sal. Ellos usaban mucho la pluma del quetzal.
Por eso el Alahuinic, o sea, el señor Elahau, si ustedes se dieron cuenta en la imagen que les mostré, él estaba rodeado de puras plumas verdes del quetzal, porque de ellos, a eso se encargaban. Ellos cuidaban mucho lo que eran esas plumas del quetzal. También exportaban piezas artesanales y productos locales como el cacao, el algodón, el hule. Ellos se dedicaban a exportar, no solo a cultivar, sino que todo lo que ellos cosechaban, lo mandaban, lo llevaban para el comercio. A eso se dedicaban. Y por último tenemos el sistema tributario. ¿Qué quiere decir el sistema tributario? Que es un trabajo personal de mano de obra. Ellos le pagaban con un sistema de tributo al rey. Lo que cosechaban se lo daban, ya sea con obras y también dice que ellos eran, aparte de que eh, eran era el trabajo personal gratuito, conveniente y justificado con razones religiosas. También proporcionaban la mano de obra necesaria para elegir los grandes edificios públicos. Ellos también ayudaban en ese sentido. Este es lo que es la administración pública de los pueblos mayas.